El día de hoy, mi grupo y yo hablaremos sobre el tema del terrorismo en el Perú, cómo fue su auge y cuáles fueron las medidas tomadas por los gobiernos a lo largo de los años. Además, hablaremos de cómo las Fuerzas Armadas tuvieron cierta importancia en el auge de estas ideologías que terminaron convertidos en grupos terroristas. Para el trabajo final hemos elegido 3 semanas que abordan temas claves para entender el terrorismo en el Perú. Primero, la semana 9 con la doctrina de la seguridad nacional desde el 1968 al 1980, que marcó la militarización del Estado y sentó las bases de la respuesta autoritaria contra las amenazas internas. Luego, la semana 12 sobre la lucha contra la subversión de 1980 a 1990, donde exploraremos el impacto de Sendero Luminoso y el MRTA, así como las estrategias iniciales del Estado. Finalmente, la semana 14, con el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo de 1990 a 2000, que analiza cómo el gobierno de Fujimori utilizó el temor al terrorismo para implementar políticas autoritarias. Estos temas no solo explican el contexto histórico, sino que nos permiten estructurar entrevistas claves y llegar a conclusiones críticas sobre cómo el terrorismo impactó a la sociedad peruana y las decisiones políticas. El terrorismo, entre sus causas, está el tema de partir de lo que son los ideales provenientes del extranjero, entre ellos marxistas, leninistas, maoístas, los cuales estos partidos comunistas van a adoptarlos y aplicarlos lo que es acá en el Perú. En este caso, los ideales maoístas se basan en la aplicación de la fuerza como medio para solucionar conflictos. En este caso, el uso de los armamentos fue bien efectivo para sus hazañas, en este caso de estos grupos terroristas. Entre ellos, el Sendero Luminoso, aplicar estos ideales, apuntaron al sector juvenil, siendo ellos los más influenciados en este tipo de temas. El maoísmo, siendo un ideal comunista chino, sostenía que el campo debería tomar las ciudades. Esto lo aplicaron, generando grandes bajas en lo que es la vida de las personas en la región de la sierra y siendo en su mayoría de esta misma. Pero de todos modos han sido afectados tanto la selva como la costa. Utilizando la violencia, los terroristas consideraban que es el método más efectivo para solucionar y a la par ocasionaba lo que es la destrucción de antenas parabólicas, centros institucionales, centros médicos y diversos atentados. Y las consecuencias, siendo estas, a la par fue como una gran época de caos y terror en las épocas de los 80 entre los 90. Mm, ¿Cómo se llama usted? Roger Santisteban Joaquín. Ok. Para usted, ¿cómo afectaban los actos terroristas en la rutina diaria de las personas? Bueno, primeramente yo viví en San Juan de Miraflores y siempre se escuchaba las explosiones ¿cómo se llama ese? De las torres, Ok. y siempre había apagones en cualquier momento. Eso no me acuerdo. Eh, en su caso o en las familias conocidos que tenía, ¿qué medidas tomaban para protegerse si escuchaban algún atentado o algún enfrentamiento? Bueno, mayormente nos comunicamos y cada uno en su casa, ¿no? Para protegerse y estar atento a cualquier atentado que ha habido, ¿no? Y era un poco preocupante para, para todos, ¿no? Que ocurra siempre eso. Ok. En esos años, ¿cómo era la relación entre ciudadanos y la misma policía? ¿O gente militar? Bueno, siempre escuchaba y miraba en las noticias que siempre daban sus rondas, pero el problema ha sido allá en mismo Ayacucho, donde mataban gente, abusaban de los pobladores de ahí, que ya pues un abuso, ¿no? Total. Sí. ¿Qué emociones usted predomina o sintió cuando vivía bajo el constante riesgo de atentados? Bueno,
Primeramente era una, una preocupación que nos llenaba de angustia y de que la gente muriera, ¿no?, sin tener culpa, y que daba pena, ¿no?, cómo moría la gente allá En diferentes zonas. claro, con el atentado que siempre ha visto, y gente inocente, ¿no? En su opinión, ¿qué papel desarrolló los medios de comunicación al informar sobre el terrorismo? Bueno, siempre daban buenas informaciones, las noticias siempre resaltaban, así como en la tele y en el periódico, ¿no?, que nos hacían saber ¿cómo se dice? El abuso del terrorismo, ¿no? Listo. Para usted, ¿qué lección o cambios permanentes ocurrieron en la ciudad luego de el problema que sucedió con el terrorismo en Lima o en diferentes partes? Bueno, como ya se sabe, en el gobierno de Fujimori gestionó las pocas ya matanzas que ellos hacían, y solucionaron, ¿no?, el problema poco a poco para uno estemos tranquilos, ¿no? Perfecto. Claro. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, señor. Ya. Bueno, ojalá que les sirva. Buenas noches, estamos con... Ofelia Rivera Félix. Cuéntame tu experiencia con respecto al terrorismo y lo vivido en las épocas de los 80 y 90. Aquellos años yo era pequeña y causaba mucho terror, y todos los días teníamos que dormir. No se podía dormir dentro de la casa, sino teníamos que dormir en los maizales y los montes a escondernos, porque si te encontraban en la casa te llevaban, y era muy, daba miedo. Entonces por eso teníamos que escondernos. Y de día vivir con el terror de que te van a llevar, te van a asesinar. Entonces, no, una experiencia muy fea. Sobre el terrorismo en el Perú en los años 90. Este periodo dejó profundas cicatrices en la sociedad peruana, ya que tuvo como la desconfianza, la violencia y la fragmentación social generada durante la década. Tuvo un impacto muy devastador del extremismo y la represión desmedida, y tuvo que ser muy subrayada la necesidad de fortalecer tanto por una sociedad inclusiva y respetuosa de derechos humanos. Bueno, una conclusión que conoces es clave, que sería enseñar a la sociedad a no olvidar, que implica preservar la memoria histórica a través de la educación, monumentos, testimonios y actividades conmemorativas que visibilicen los hechos y honren a las víctimas durante este suceso. Al recordar el pasado también se puede fomentar la reflexión colectiva sobre las consecuencias de esta violencia, fortaleciendo el compromiso con la paz, la justicia y formar una sociedad cohesionada y resistente a los discursos de odio y violencia.